se titula Despierta. Cristo viene. Y a lo largo, hermanos, de la historia, incluso vamos a ponernos un poquito en nuestra mente, hermanos. En realidad yo tengo una costumbre. Bueno, en la casa nosotros como familia tenemos una costumbre. Nos gusta ver películas. Cuando son películas que vamos a ver por primera vez, regularmente nos sentamos en la sala todos juntos, nadie puede hacer otra cosa, hacemos palomitas y apagamos las luces y estamos viendo una película. Pero a mí me pasa algo. Cuando veo una película, regularmente, hermanos, me quedo dormido. No sé. Con la mayoría de películas me he quedado dormido. Y resulta, hermanos, que cuando volvemos a verla, porque son películas a lo mejor que les gustó mucho a mis hijos, cuando la volvemos a ver, mis hijos se ríen mucho de mí porque siempre les digo, esa película no la he visto. Y me dicen, sí, ya la vimos, nada más que tú te dormiste. Entonces, hermanos, el tema es despierta, Cristo viene. En la vida cotidiana, hermanos, quizás nos pueda pasar algo así. Nos podemos quedar dormidos cuando estamos viendo una película, como es mi caso. Pero yo me he preguntado, hermanos, ¿por qué me quedo dormido con las películas? Y es algo curioso, hermanos. Porque yo me quedo dormido cuando una película no me llama la atención, cuando se me hace aburrida. Cuando la película no tiene mucha de lo que a mí me guste, me duermo. Pero hay películas que las he visto de principio a fin. Y las he visto una y otra vez. Y no me duermo. ¿Por qué? Porque son películas, hermanos, que me gustan, que me llaman la atención, que no sé, hay algo ahí que me permite estar despierto, no importa cuántas veces la haya visto. Incluso mis hijos a veces dicen, otra vez vas a ver esa película, si es que me gusta esa película. Cuando estás cansado y te quedas dormido en el trabajo, también ha habido ocasiones que personas, hermanos, se han quedado dormidas en el trabajo. Toman el día, lo que es el break o el lonche y se quedan dormidos. Están cansados, no durmieron bien o lo que sea, pero se quedan dormidos. Y ha habido algunos que han encontrado durmiendo en el trabajo. Y creo que, hermanos, esto de tener sueño y quedarse dormido es algo cotidiano y que hay a veces consecuencias, ¿verdad? En el caso mío, cuando hablamos de las películas, hermanos, lo que pasa es que yo puedo ver esa película, hemos visto esa película y qué es lo que pasa, que no sé de qué trató, no la veo completa y estoy seguro, hermanos, que si tú no ves una película completa no la entiendes. ¿Sí? Si ves el final, no sabes por qué pasó el final. Si ves solo el principio, no sabes qué pasó al final. Te pierdes todo. Entonces, hay consecuencias cuando uno se queda dormido. Dios, hermanos, nos hace un llamado a la iglesia. Dios hace un llamado a no quedarse dormido y estar sobrios. ¿Y qué es estar despiertos? Hablando de lo que es la vida espiritual, hermanos. Vamos en Mateo 26, 41, hablando en aquel momento, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo está casi a punto de ser crucificado y está en el Getsemaní. Hermanos, les pide a los discípulos que oren. Oren, y Él se va más adelante. Les pide que oren y cuando regresa, hermanos, los encuentra durmiendo. Porque realmente ellos no tenían la sensibilidad, no sabían lo que iba a pasar. Pero Jesucristo sabía perfectamente lo que iba a suceder con Él. Y Él sabía que necesitaba la fortaleza.
Él sabía que necesitaba estar despierto espiritualmente. Y sabía lo que también les iba a pasar a los discípulos. Porque cuando es apresado, cuando es arrestado, hermanos, sus discípulos son dispersados y tienen grandes pruebas. ¿Sí? Tienen grandes pruebas. Entonces por eso Jesucristo le dicen, estén despiertos y oren. Pero cuando regresa una y otra vez, hermanos, los encuentra durmiendo. Y es cuando le dice estas palabras. Capítulo 26 de Mateo, versículo 41, dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que aquí Jesucristo le está haciendo un llamado, hermanos, a sus discípulos, a que se mantengan, ¿qué? Despiertos. Y yo sé, hermanos, lo que es sentir la sensación de quererse dormir y sabes que no debes dormirte. Se siente bien feo, hermanos. Se siente bien feo. Tú quieres abrir los ojos y no puedes. Se te cierran. Es bien difícil. Pero, hermanos, Jesucristo les dice a sus discípulos que estén despiertos, que velen, que se mantengan firmes, estar despiertos, y no solamente estar despiertos, sino estar velar, es decir, mirar, ¿verdad? Estar consciente de lo que está pasando alrededor. El estar despiertos no solamente significa estar manteniendo los ojos abiertos, sino lo que les está pidiendo es que velen, que cuiden, que estén despiertos. Porque realmente, hermanos, cuando tú estás despierto es porque tienes algo que hacer. Si tú no tienes nada que hacer y te quedas sentado en un lugar, estoy absolutamente seguro de que nos podemos quedar dormidos. Ahora, hermanos, si estamos nosotros perdiendo la sensibilidad y estamos empezando a dormitar, hermanos, es importante que despertemos. Es importante que mantengamos nuestro enfoque en lo que nos trajo a la fe en Cristo, en lo que nos trajo a la iglesia. ¿Qué es lo que nos trajo a la iglesia? Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, conocimos la verdad. Conocimos nuestra condición espiritual. Cuando viniste a la iglesia y se te predicó el evangelio, hermanos, o se te predicó en tu casa o en una campaña evangelística o donde quiera que hayas escuchado el evangelio, hermanos, tú en ese momento te diste cuenta de que estabas muerto espiritualmente. Y te diste cuenta que el único que te puede salvar de esa muerte espiritual es Cristo. Y como entendiste y despertaste de estar dormido, de estar muerto, entregaste tu vida a Cristo y empezaste a caminar un camino que te llevaría a la gloria eterna, esperando, hermanos, la segunda venida de Cristo. Y he ahí el problema, hermanos, que olvidamos cuál es nuestro propósito. Que entramos en un sistema de confort, hermanos, en el cual nos dormimos. Porque aquel que está cómodo, hermanos, aquel que se sienta y está cómodo y no está haciendo nada, se va a dormir. Y más si está cansado, se va a dormir. Es por eso, hermanos, que es importante que nos mantengamos despiertos y velando, y que nunca olvidemos, hermanos, por qué estamos aquí. El libro de Efesios capítulo 5 y versículo 14, hermanos, dice las siguientes palabras. Vamos a ir ahí al libro de Efesios. Capítulo 5, hermanos. Y ven lo que pasa, hermanos, Efesios capítulo 5 y versículo 14.
dice la Escritura, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿De qué está hablando? De andar en la vida nueva. Lo que es el contexto de este texto, hermanos, es que el apóstol Pablo les está animando a que sean imitadores de Cristo, que sigan el caminar del cristiano. ¿Por qué? Porque no lo están haciendo. No están siguiendo a Cristo. Los de Efesios están en un sistema de confort, en el cual estás tranquilo, no te estás esforzando, entonces entra el sueño y te empiezas a dormir. Y es que, hermanos, en este tiempo, en esta época, en estos tiempos, lo que el hombre busca con todos los inventos que ha hecho en la actualidad, hermanos, es que estemos cómodos, que no nos esforcemos, ¿verdad? ¿Por qué inventaron el carro? Para no viajar tanto, para estar más confortable y acortar distancias. ¿Por qué inventaron todo? Todo lo que nosotros conocemos lo han inventado para que estés más cómodo. Ahora, el día de hoy, hermanos, la Biblia, ¿qué es más fácil? Agarrar un teléfono, bajar una app y buscar, Biblia, Mateo, capítulo 5, versículo 10. Ahí está, se abre. No tienes que esforzarte. Pero acuérdate, si estás confortable, te vas a dormir. ¿Qué es más difícil? Agarras tu Biblia y empiezas a hojear y no lo encuentras. Eso te ayuda a despertarte, hermano. Eso te ayuda a despertarte y eso no te quita el hábito de, hermanos, de darle la prioridad a Dios. Que esto es especialmente para Dios, no hay otra cosa. Es especialmente para Dios y cuando lo agarras es porque vas a leer la palabra de Dios. Y cuando lo agarras y empiezas a hojearla, hermanos, no te estás esforzando, te estás despertando. Por eso que nosotros ahora, con el ministerio que estamos iniciando con los jóvenes, hermanos, estamos pidiendo, traigan una Biblia. Traigan una Biblia. ¿Por qué? Porque el que trae su Biblia, en primer lugar, haces tuyo esto. Esta Biblia es mía. Yo la conozco. Es verdad que en la iglesia hay Biblias. Allí están. Pero esta Biblia es mía, es personal. Esta Biblia yo les puedo decir que la conozco, sé dónde están textos, sé dónde están los libros. ¿Por qué? Porque la traigo, porque la muevo, porque es mía, la hago mía. Pero, hermanos, el punto de ahí, hermanos, es de que realmente el mundo del día de hoy nos está durmiendo. Sí, el teléfono es una ayuda muy grande, hermanos, porque estás en el trabajo y puedes acceder a la información que sea. Pero en la iglesia, hermanos, en la iglesia trae tu Biblia, porque eso te va a evitar que te entres en somnolencia. Eso te va a evitar que tan fácil encuentres los textos. No, acostúmbrate a traer tu Biblia. Y tenemos un problema ahorita con lo que queremos implementar para los jóvenes, hermanos. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres no ponemos el ejemplo a nuestros hijos, pues nuestros hijos no lo van a hacer. Entonces, bueno, hermanos, aquí la palabra de Dios le está diciendo a la iglesia en Éfeso, despierta, no te duermas, recuerda. Y la mejor forma de estar despiertos, hermanos, es nunca olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. Efesios, el libro de Hechos, hermanos, capítulo 1 y versículo 8 al 11. Vamos a recordar un poquito el Evangelio, hermanos, porque el Evangelio, mientras nosotros tengamos presente el Evangelio en nuestra vida, les aseguro, hermanos, que vamos a estar despiertos. Pero si lo llegamos a olvidar,
entonces vamos a entrar en somnolencia. Entonces vamos a empezar a cabecear. Entonces vamos a empezar a cerrar nuestros ojos. Y estoy hablando, hermanos, de la vida espiritual. Estoy hablando de la vida espiritual. Si nosotros olvidamos ello, hermanos, les aseguro que vamos a dormitar y vamos a dormir. Capítulo 1, versículo 8 al 11. Veamos lo que pasó ahí, hermanos. Jesucristo vino a la tierra. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo podemos mantenernos despiertos, hermanos? Nunca olvide que Jesucristo vino. Nunca olvide el principio del Evangelio, hermanos. Jesús vino a la tierra. Jesús ascendió. Y nosotros tenemos presente lo que es el Evangelio. ¿Se acuerdan? Muerte, sepultura y resurrección. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero a veces se nos olvida la última sección. Él volverá. ¿Y por qué volverá? Volverá por ti y volverá por mí. Y nuestro propósito en la vida, hermanos, es que nosotros tengamos presente eso. El propósito de nosotros en la iglesia, hermanos, en primer lugar es predicar el Evangelio. Segundo lugar, nunca olvidar que Jesucristo va a venir por nosotros. Que Jesucristo ascendió al cielo. Porque recordando un poquito el Evangelio, hermanos, disculpen los dibujos, no me salieron muy bien, pero se puede entender. A mí me gusta mucho esta representación, hermanos, porque nos recuerda. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo del 2 al 6, y el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4 al 6 también. Hermanos, ahí encontramos lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, hermanos, para que no nos quedemos con dudas, vamos a ir ahí. Vamos a ir al libro de Romanos, el capítulo 6. El versículo, es del 2, hermanos. Vamos a leer desde el principio el versículo 1. Dice, ¿qué pues diréis? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahí tenemos la muerte, ¿verdad? Porque somos sepultados, está la sepultura, juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó, tercer punto, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos muerte, que es la flechita que viene hacia abajo. Él vino, Él murió, muerte, sepultura. Está la figura de una roca, porque en el antiguo tiempo lo sepultaban en las rocas. Y resucitó. No debemos olvidar eso, porque a través de ello, hermanos, sabemos que nosotros tenemos la vida eterna. Cuando nosotros somos bautizados, somos sepultados, morimos al pecado, somos resucitados a una nueva vida y participamos de las mismas cosas que participó nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, hermanos.
Pero hay una cosa más, Él volverá. El texto que acabamos de ver, vemos esa escena, hermanos, de los discípulos. Jesucristo está con ellos, físicamente está con ellos parado. Y de repente, hermanos, ¿qué es lo que sucede? Él empieza a ascender, empieza a ser elevado. Se va y se oculta entre las nubes, hermanos. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Pueden imaginarse la impresión que tuvieron los discípulos al mirar esa escena? Ver a Jesucristo ser levantado entre las nubes y desaparecer, hermanos. Ellos estaban atónitos, ellos estaban sorprendidos mirando hacia el cielo cuando aparecieron estos dos varones, estos dos ángeles, y le dijeron: ¿por qué estáis mirando así al cielo? Ese Jesucristo que viste subir, Él volverá así como lo viste subir. Él volverá. Y hay ahí, hermanos, lo que nosotros tenemos que tener presente. Él volverá. Él fue a preparar moradas y regresará. Yo quiero ir con Él. Y es verdad que los discípulos, hermanos, murieron, están sepultados, están bajo tierra. Pero en aquel día, hermanos, los que estén muertos serán resucitados. Y los que estemos vivos seremos transformados. Y eso es solo una probadita de lo que vamos a ver, hermanos. Eso solamente por encimita. Lo vamos a ver a profundidad más adelante. Pero yo quiero estar ahí, hermanos. Yo quiero estar ahí. Tú quieres estar ahí también. ¿Qué es lo que debo hacer? Mantenerme despierto. Mantente despierto. Mantente activo en las cosas de Dios. Los apóstoles, hermanos, estaban un poco confundidos. Porque si nosotros vemos ahí en ese texto del libro de Hechos, hermanos, capítulo 1, podemos apreciar que en el versículo 6, hermanos, 1:6, Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, a los sazones o los sazones que al Padre puso en su sola potestad. Hermanos, los discípulos estaban confundidos. Porque toda la historia, en toda la historia del pueblo de Israel, desde el tiempo en el que, de los tiempos del rey David, donde el reino de Israel era glorioso, era grandioso, todo mundo lo respetaba, era visto como un gran reino poderoso todavía en el tiempo de Salomón. Pero después empezaron a entrar, hermanos, en guerras y en esclavitudes, y el pueblo siempre fue oprimido, pero por causa del pecado. Entonces, cuando escuchan esta profecía de que iba a venir el Cristo y los iba a liberar, ellos, hermanos, tenían su enfoque ¿dónde? Tenían su enfoque en esta tierra. Tenían su enfoque en que iba a venir el Cristo e iba a restaurar el reino de Dios. Pero ellos tenían en su mente el reino terrenal. Así como fue en el tiempo de David, donde era un pueblo poderoso, ellos esperaban que Jesucristo viniera y levantara un ejército, y liderara un ejército e invadiera Roma y destituyera Roma y salieran de la opresión romana. Eso es lo que ellos estaban esperando. Tenían su mirada ¿dónde? Tenían su mirada aquí en la tierra. Tenían su mirada aquí en la tierra. El libro de Mateo 20, del 20 al 24, podemos apreciar esa ideología o ese pensamiento que ellos tenían, hermanos. Libro de Mateo, capítulo 20, versículo
20 al 24. Dice la escritura, hermanos, capítulo 20, versículo 20 al 24. Dice, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que Perdón, hermanos, creo que no lo tengo bien anotado. Disculpen, a ver, déjenme ver. Estoy incorrecto, hermanos, disculpen, yo estaba en otro texto. Capítulo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí, hermanos? La madre de Jacobo y de Juan se acercaron a Jesús pidiéndole algo muy interesante. Dice, quiero que tu reino, acuérdese, pensando ellos en el reino terrenal, dice, quiero que uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Porque siempre en un reino terrenal, el que está cerca del poderoso es poderoso. ¿Sí? En aquel tiempo el asesor del rey tenía autoridad. En este tiempo los que están más cercanos hablando de la democracia, hermanos, los que están más cercanos al presidente son poderosos también. O sea, ellos estaban buscando poder. Ellos estaban visualizando un reino terrenal. Tenían su vista terrenal. Afortunadamente, hermanos, ellos con el paso del tiempo pudieron entender que el reino del cual Jesucristo estaba hablando no era de este mundo. No era físico, era terrenal. Nuestro Señor Jesucristo lo declara estando en la condena, estando siendo interrogado. Vamos a ver el libro de Juan, hermanos, el libro de Juan capítulo 18 y versículo 36. Cuando el Poncio Pilato, hermanos, está parado él ante Poncio Pilato y le pregunta acerca de su reino, porque por eso lo llevaron al juicio, porque declararon que él estaba proclamándose rey, poniéndose por encima de Roma. Pero el versículo 36, hermanos, de Juan 18, Jesucristo dice las siguientes palabras. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Sí? Entonces podemos apreciar ahí, hermanos, Jesucristo declara, mi reino no es de aquí, yo no tengo ejércitos aquí. Y si Él quisiera, hermanos, hubiera ordenado a un ángel, tan solo con uno, hubiera acabado con todo el ejército romano, si lo hubiera querido. Pero su reino no es de aquí. El reino en el cual pertenecemos nosotros es celestial. Pero al parecer, hermanos, las iglesias alrededor del mundo, hermanos, muchos cristianos tienen su mirada en algo terrenal. ¿Sí? Tenemos nuestra mirada en lo terrenal. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso, hermanos?
Porque si tuvieran su mirada en las cosas celestiales, le darían prioridad a las cosas celestiales. Nosotros cuando nuestros hijos, hermanos, van mal en la escuela, en alguna materia, buscamos, hermanos, la manera de ayudarles. Y está bien. Es algo bueno, es algo correcto, como padres lo hacemos. Pero hermanos, ¿qué hay si nuestro hijo no está recibiendo la educación espiritual que necesita? ¿Qué hay de eso? ¿Nos esforzamos para enseñarles? Muchas veces no, hermanos. ¿Dónde tenemos nuestra mirada? En lo terrenal. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que hablando de este mundo terrenal y de este entorno terrenal, es súper importante que los niños se eduquen, sí, que es súper importante que los niños vayan a la escuela, es súper importante que aprendan una profesión, sí, porque estamos en este plano terrenal. Pero es más importante que tu hijo reciba educación, conocimiento del reino de Dios. Porque yo estoy seguro, absolutamente seguro, que si Daniel el día de hoy o el día de mañana me dijera: papá, ya no quiero ir a la escuela, no quiero estudiar. O Jaciel, que dijera a su mamá, Jaciel dijera a su mamá: ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la escuela. ¿Qué haría su mamá? O Mateo, ¿qué haría a su mamá si Mateo dijera: ya no quiero ir a la escuela, no quiero saber nada de la escuela, no quiero ir? ¿Qué haría su mamá? Absolutamente. Lo obligaría a que vaya a la escuela. ¿Por qué? Porque sabe que lo necesita. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿por qué para la vida espiritual no somos iguales? ¿Por qué no le damos educación a nuestros hijos? Porque en principio, hermanos, recordemos que la educación inició en la casa. La historia, y si usted estudia la historia, hermanos, la escuela, la educación era en la casa, antes de que existieran las escuelas públicas. Pero luego surgieron algunos adinerados que no tenían tiempo por sus diversas ocupaciones y le empezaron a pagar a personas para que enseñaran a sus hijos. Y de allí comenzó la escuela. La escuela que hoy conocemos nosotros, que llevamos a nuestros hijos. Y muchos padres piensan que yendo a la escuela ya con eso, ahí les dan educación. No, ahí les dan formación, pero no les dan educación. La educación la damos en la casa. Ahora, hermanos, los discípulos están enfocados en la vida terrenal. Nosotros a veces estamos enfocados también en la vida terrenal. ¿Por qué? Cuando no le damos prioridad a las cosas espirituales, cuando solo pensamos en las cosas terrenales. Cuando pasa un día y no elevo mi oración a mi Padre, cuando pasa un día y no leo la palabra de Dios, estoy afanado con las cosas que tengo que hacer terrenalmente. María y Marta y María, hermanos, estaban en su casa, llegó Jesucristo. Marta se sentó con Jesús a escuchar lo que Jesús le estaba enseñando. María, afanada haciendo sus quehaceres, va y le dice al maestro, le dice: ¿por qué no le dices a Marta que me ayude? Tengo muchas cosas que hacer. Y Jesucristo le dice: María, María, tan afanada eres. Pero Marta eligió lo mejor. ¿Por qué? Porque Marta dejó todas las demás cosas y prefirió escuchar a Jesús. Y María no. María se afanó. Muchos de nosotros estamos así.
Estamos tan afanados con la vida terrenal, con los quehaceres, que no ponemos atención a la vida espiritual. Los discípulos estaban así. Ellos estaban visualizando un terreno espiritual, estaban visualizando un reino terrenal. Pero, hermanos, ellos despertaron. Cuando miraron esto. Después de que hicieron esa pregunta, hermanos, Jesucristo ascendió al cielo. Jesucristo fue elevado. Y ellos pudieron entender que ese reino que ellos estaban esperando, hermanos, no era de aquí. Que no iba a venir una revolución. Que el imperio romano no iba a ser derrocado. Que el reino que estaban recibiendo era más poderoso que cualquier terrenal. Porque díganme ustedes, ¿dónde está ahora el imperio romano? ¿Existe todavía? No, no existe. Ya desapareció. ¿Dónde está el imperio de aquellos imperios del antiguo tiempo? ¿Dónde está el imperio babilónico? ¿Dónde está el imperio persa? ¿Dónde están esos imperios? Han desaparecido. Ya no existe ninguno de aquellos generales que Alejandro el Grande, que conquistó casi toda la tierra de Europa. ¿Dónde está él? ¿Dónde está todo lo que edificó? En ningún lado, ya no está. Pero el reino de Dios aquí está. Y va a seguir. Porque el mundo dejará de existir, la tierra dejará de existir, pero el reino de Dios nunca va a dejar de existir. Jesucristo ascendió al cielo, Hechos capítulo 1, versículo 9. Nosotros no tuvimos la fortuna de ver eso, hermanos. Pero a mí se me pone la piel de gallina, chinita, de pensar haber visto esto. Jesucristo siendo elevado a los cielos. Así como miramos esa imagen, hermanos, imagínense la mirada de los apóstoles viendo a Jesucristo ser ascendido al cielo. ¿A qué fue Jesucristo? Jesucristo fue a preparar moradas. Él te está preparando tu morada a ti. Él fue a preparar moradas. ¿Por qué? Porque Él va a regresar y se va a llevar a su pueblo. Gustavo tiene su morada allá. Hermano Edgar tiene su morada allá. Mía, Maite, todos los que sigamos la voluntad de Dios, todos los que nos mantengamos despiertos, velando, esperando la venida de Jesucristo, vamos a tener nuestra morada en el cielo. ¿Pero acaso estaremos despiertos si venimos una vez al año? ¿Acaso estaremos despiertos si no leemos la Escritura? ¿Acaso estaremos despiertos si dejamos la educación de nuestros hijos a otra persona? ¿Acaso estaremos despiertos si le damos mayor prioridad a cualquier otra cosa menos a Jesús? No. Si es así, estamos dormidos, hermanos. El enemigo tiene, me acuerdo haber escuchado, y ahorita se me vino a la mente, hermanos, un tema de un hermano que decía, el diablo te está arrullando. ¿Sí? Te está cantando una canción de cuna para que te quedes dormido. Y todos los que se queden dormidos no entrarán en el reino de Dios. No entrarán en la gloria de Dios. Jesucristo te fue a preparar una morada porque quiere que tú estés ahí. No te duermas. No te dejes arrullar por el diablo. Mantente activo. Mantente despierto. Porque queremos entrar
en el reino de Dios. Juan 14:6 dice, voy a preparar moradas porque voy a regresar por ti. Hay una parábola, hermanos, que nos hace recordar eso, la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, del versículo 1 al 13. Esta parábola tiene esa idea de preparación. Mateo capítulo 25, del 1 al 13. No necesitamos leerla, hermanos, porque yo sé que ustedes ya se la saben. Pero si quiere leerla, ahí está el pasaje. Pero en este pasaje, hermanos, en aquel tiempo, 10 vírgenes esperaban la venida del novio. Y es en esa idea del matrimonio, ¿verdad? El día de la boda, el novio venía a recoger a la novia de su casa para llevarla a las bodas. En ese tiempo, hermanos, había 10 vírgenes que estaban esperando para cuando llegara el novio, ellas alumbraran el camino del novio y se llevara a cabo esa ceremonia de que el novio tomaba a la novia y la llevaban, ¿verdad? Pero resulta que había esas 10 vírgenes, hermanos. 5 estaban bien preparadas. Llevaban suficiente aceite en su lámpara y aparte de ello llevaban más aceite. Pero había otras 5 que no se prepararon, imprudentes. Solo llevaron un poco de aceite. El novio tardó y se les acabó el aceite. Cuando venía el novio, las prudentes tenían un poco más de aceite y rellenaron sus lámparas y las volvieron a prender, pero las insensatas ya no tenían aceite. Y le pedían a las otras y con mucha razón dijeron, no, porque si te damos entonces nosotros tampoco vamos a tener y no nos va a alcanzar, así que ustedes vayan y traigan su aceite. Las 5 insensatas se fueron a buscar el aceite y cuando regresaron ya no pudieron entrar. Ya la puerta se había cerrado. Esas 5 vírgenes estuvieron esperando pacientemente la venida del novio. Y sabemos perfectamente, hermanos, que la venida de Jesucristo es la venida del novio, que la iglesia es su novia y va a venir por ella. Así que meditemos. Lo maravilloso de las parábolas es que nos dejan en una posición de decidir en qué lado voy a estar. Voy a estar en el lado de las 5 prudentes que se prepararon, que estuvieron despiertas, o voy a estar del lado de las insensatas que no se prepararon, se quedaron dormidas y cuando despertaron ya era demasiado tarde porque ya no pudieron ir por más aceite. Yo, hermanos, creo que todos queremos estar en esas 5, en ese pronóstico, se me fue la palabra, hermanos, en ese porcentaje de 5 que sí se prepararon. Yo quiero entrar al reino de los cielos y yo sé que usted también. Yo sé que usted quiere ver a sus hijos también ahí. Esa reunión. ¿En cuál? Porque recordemos, hermanos, que en el cielo vamos a tener conciencia de la capacidad de conocer a mis hijos, de conocer a mi esposa, de conocer, y yo quiero verlos también ustedes ahí. Cada uno de ustedes, cada uno de nuestros jóvenes, cada uno de nuestros niños, queremos verlos ahí, en gloria eterna. Cuando venga Jesucristo y seamos elevados, si estamos en este cuerpo, pero si no, si ya hemos dormido, seremos resucitados y resucitados, hermanos. Vamos a ver eso más adelante. El punto del día de hoy, hermanos, es que podamos recordar, primero, que podemos dormirnos. Segundo, que el enemigo está luchando, hermanos, nos está arrullando. Nos está hablando al oído una musiquita para que te duermas y no estés despierto.
¿Con qué lo está haciendo? Con los afanes de la vida. Con los afanes de la vida nos está dormitando. Y tercero, hermanos, que recordemos que Jesucristo ascendió al cielo y estamos, hermanos, en ese lapso de espera. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, pero ¿cómo lo estamos haciendo, hermanos? ¿Estamos en nuestro sistema de confort? ¿Estamos ahí quitados de la pena? ¿O realmente nos estamos esforzando? Y es un reto total, hermanos, que el día de hoy, con tantas ocupaciones que tenemos, con la escuela, con el trabajo, con los quehaceres de la casa, con tantas cosas que tenemos que hacer en esta vida, hermanos, es un reto que el día de hoy tú te sientes por lo menos 15 minutos a leer la escritura y que te sientes con tu familia y leas con ellos y les expliques un poco, que ores al Señor. Es un reto, pero eso es salirte del sistema de confort. El sistema de confort era, ay, no me dio tiempo, me voy a dormir ya, se hizo muy tarde. No me dio tiempo, estoy cansado, hoy tengo mucho que hacer. Hoy es día feriado y me voy a ir a pasear y no voy a ir a la iglesia. Mañana no trabajo, entonces ahora hay que aprovechar y voy a ir a pasear y mañana no importa, me levanto tarde. Eso es estar dormido. Yo no quiero estar dormido. Cuesta, hermanos. Pero eso es el esfuerzo que Dios quiere que hagamos. Porque cuando tú te esfuerzas, no estás en zona de confort, estás activo, te esfuerzas. Hermanos, con esto vamos a terminar. Jesucristo ascendió al cielo, pero Él regresará. Seamos prudentes, seamos parte de esas 5 prudentes y no parte de esas 5 insensatas. No seamos de las que se durmieron, seamos de las que están despiertas, de las que están esperando la venida del novio. Estamos en el tiempo de espera, prepárate, porque tú no sabes cuándo va a venir Cristo. Hay señales que están pasando por todo el tiempo de la vida, han estado pasando señales que nos ayudan, hermanos, a estar despiertos. Está como un, ¿cómo se dice? Una alarma. Cuando viene el tornado, ¿verdad? Te escuchan las alarmas, te alertan, ahí viene el tornado. Cada cosa, cada desastre, cada cosa que pasa en el mundo, hermanos, es una alarma para que te mantengas despierto. Guerras, pasaron guerras. Pandemias, nos acaba de pasar una y mucha gente se despertó por un rato y se volvió a dormir. Estamos en el tiempo de espera, hermanos, y para próximo vamos a estar viendo las señales de la venida de Cristo. Posteriormente vamos a ver cómo será la venida de Cristo. Específicamente, cuándo, y aunque sabemos